Cada día recibimos mensajes de todo tipo. Los mejores son los que hablan de amor, los que dan paz, los que brindan consuelo, los que llenan de esperanza. Los mensajeros. Mensajes que alimentan el alma. Hola, ¿qué tal, señores y señores? Buen día, buena tarde, buena noche. Bienvenidos a Los Mensajeros. Este es el primer episodio de un nuevo podcast que esperamos que sea de su completo agrado. Esperamos contar con su apoyo, con su compañía. Cada semana le estaremos presentando un tema diferente con especialistas en la materia. Principalmente vamos a hablar de espiritualidad, no de religiosidad, de espiritualidad. Este podcast es más que nada para gente de mente abierta y receptiva. Es para gente que no se considere fanática religiosa. No pretendemos promover la adhesión a ninguna religión. No somos fans, la verdad, de las religiones. Desde mi punto de vista, la religión divide y mucho. La espiritualidad une y mucho. ¿Por qué? Porque la gente que yo he conocido que es muy religiosa se la pasa diciendo: yo estoy salvado, tú eres pagano. O sea, ¿en serio? O sea, ¿creen que si el Divino Maestro llega ahorita, va a decir, a ver, vénganse para acá los católicos y los protestantes, fúchila, ustedes no, porque ustedes no pertenecían a este credo? O va a ir con los budistas y a los demás, a los cristianos, los va a rechazar. No. Si el Maestro llega, va a elegir a todos, va a escogernos, va a buscarnos, no va a rechazar. Nosotros los humanos somos los que rechazamos. La religión divide, la espiritualidad une. Y por eso el objetivo principal de este podcast, que se llama Los Mensajeros, es brindar a ustedes mensajes. Mensajes de amor, mensajes que den paz, mensajes que brinden consuelo, mensajes que llenen de esperanza. O, como dice nuestro eslogan, mensajes que alimentan el alma. Bueno, pues, mi nombre es Alfredo Quesada y me da muchísimo gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este podcast, Los Mensajeros. Así lo hemos llamado porque creemos firmemente que todo lo que les vamos a compartir son eso, mensajes de amor, de paz, de consuelo, de esperanza. Pero antes de seguir diciéndoles de qué va a tratar este podcast, quiero presentar a la persona que tan gentilmente aceptó acompañarme en esta maravillosa aventura. Él es psicoterapeuta, es hipnoterapeuta y además es escritor. Sacó un libro del cual vamos a estar hablando también en este programa un poquito más adelante y en los siguientes episodios. Con todo gusto, le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Héctor Vera. Héctor, bienvenido y gracias por aceptar acompañarme en este podcast, en esta maravillosa aventura. Al contrario, gracias a ti por haberme invitado. Se dieron las cosas. Yo creo que no hay coincidencias en la vida, ¿no? Hay mensajes que de pronto vas escuchando y a unos le dirás que sí, a otros que no, y este es uno de los que, por supuesto, sin dudarlo, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dijiste al principio, estoy totalmente de acuerdo. Es un podcast para todos, ¿no? Sí. Invitamos a todos, el que lo quiera escuchar, y todos tenemos un mensaje que dar en Sí. este mundo. Todos tenemos una misión y un mensaje que dar. Nosotros vamos a canalizar con personas que vamos a estar invitando, pues, para que ellos den un mensaje para ti. Sí, ¿y de qué temas vamos a estar hablando aquí? Vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte, de reencarnación. Vamos a hablar de la vida después de la vida. ¿Qué pasa o a dónde vamos cuando desencarnamos, cuando dejamos este vehículo temporal que tenemos? Vamos a hablar de la hipnosis regresiva, ya que es la especialidad de Héctor Vera. Y nos va además a compartir uno o dos casos de gente que le ha impactado de sus pacientes. Y es más, de hecho, déjenme decirles, así fue como yo lo conocí. Yo vine con él como paciente. O sea, con él tuve 2 hipnosis regresivas, maravillosas experiencias, muy hermosas, y después de que vine con él como paciente, empezamos a platicar, nos hemos ido conociendo, somos amigos y ahora somos socios, compañeros en esta hermosa aventura, en Los Mensajeros. Así que esos van a ser algunos de los temas. Vamos a hablar de chamanismo, de budismo, vamos a hablar de sanaciones milagrosas, que ahorita estoy recordando, Héctor, de una entrevista que vamos a realizar un poco más adelante con una chica que se le apareció una mujer religiosa en un hospital y sanó de esclerosis múltiple. Va a ser uno de los episodios que les vamos a presentar un poco más adelante. Yo creo que la gente ha escuchado mucho estas historias también.
O tenemos familiares que de repente nos cuentan que en determinado hospital se aparece una doctora, se aparece una enfermera, o se aparece quien hacía la limpieza, o personas religiosas. Así es, sí. Y sanan. Son muchas experiencias que ha tenido la gente. Pues que mucha gente no lo dice. Yo tengo pacientes, siempre que viene un paciente conmigo, yo le pregunto cosas, historias, y todos tienen alguna historia que contar, ¿no? De tipo espiritual. No se esperan esa pregunta de un psicoterapeuta, pero cuando se las hago, bueno, sí, fíjate que a mí una vez me pasó esto, fíjate que a mi mamá una vez le ocurrió esto. Todos tenemos una historia de estas, ¿no? Sí. Pero sí es muy común que se aparezcan incluso niños en los hospitales. Bueno, a esta chica me parece que también ocurrió. Personas, como dice, personal sanitario, enfermeras, alguien que no sabe ni quién es, un médico que viene vestido diferente a lo. O sea, muchas historias de estas, claro que las hay. Sí, hay mucha escritura, mucha literatura referente a estos casos, pero además, como menciona Héctor, entre la familia, entre nosotros, siempre hemos escuchado estas historias. Y de repente a la gente como que no le cae el 20, no creen en esto. El hecho de que no crean no quiere decir que no exista. O sea, y al menos he llegado a un punto en mi vida en que creo que todo es posible. El universo es tan grande, es más, no sabemos si es un solo universo o son varios universos. ¿Cuántas galaxias existen en este universo? ¿Cuántos planetas existen realmente? Así que, para mí, todo es posible en la vida. Si a mí me platican de las hadas, si a mí me platican de los leprechauns, de los goblins, de las sanaciones milagrosas, de todo eso, yo no voy a decir que no. Porque el hecho de que yo no haya vivido algo así, no quiere decir que sea falso, o que no exista, o que haya ocurrido tal y como la persona lo está contando. Tal vez yo no lo crea porque a mí no me ha ocurrido, tal vez a mí no me vibre, pero a muchas otras personas sí les va a vibrar, y eso es lo que va a ocurrir con los mensajes que vamos a estar compartiendo con ustedes. Va a haber mensajes que en un programa a algunas personas les vibren y les lleguen fuertemente, y otros mensajes para otras personas. Cada quien va a tomar lo que sienta que su alma, de lo que su alma se está alimentando. ¿Sí? O sea, de eso se trata. Por eso dijimos al principio, es para gente de mente abierta y receptiva. Así es. Habrá gente que no le suene nada, también está bien. Se vale. No pasa nada. Sí. Es como, bueno, también vamos a hablar de gente contactada de extraterrestres o de intraterrestres. Y lo digo con toda claridad. Desde hace muchísimo tiempo yo tengo la firme convicción de que los hermanos del espacio están entre nosotros, que siempre han estado entre nosotros, caminan entre nosotros, han puestos claves y que nos ayudan de diferentes formas. Yo sí lo creo. Vamos a tener aquí también en este podcast de los mensajeros gente que afirma ser contactada por hermanos extraterrestres o intraterrestres, porque no solamente nos visitan seres del espacio, también hay ciudades intraterrestres, muchas alrededor de todo el planeta, a kilómetros de distancia, a kilómetros de profundidad. Sí los hay, están entre nosotros, o al menos yo lo creo. Si usted no lo cree, le respeto su creencia, pero además también quiero mencionar aquí, Héctor, algo que me gusta mucho decirlo, porque estoy completamente de acuerdo. Y que varias veces lo voy a estar mencionando en los episodios que estamos presentando, que el universo de cada persona es tan grande, tan extenso, como lo son sus creencias y sus pensamientos. Está claro, yo estoy completamente de acuerdo. El universo de cada persona es tan extenso como lo son sus creencias y pensamientos. Cada quien pone los límites. Por eso, mucha gente dice, yo no creo en los extraterrestres. Bueno, pues el hecho de que no creas no quiere decir que no existan. Para otras personas sí existen porque los han visto, porque conviven con ellos y han convivido. Que existen las adopciones, pues también. O sea, así como nosotros estudiamos de repente a los gatos, a las ranas, a los pájaros, las aves, así hacen ellos también. Y para mí no hay por qué tener miedo a esto. Y poco a poco van a ir conociendo nuestra mentalidad, nuestro pensar. Porque yo sí creo firmemente en esto. Ahora, dice que mucha gente que si quisieran ya se hubieran aparecido. Cada vez hay más avistamientos. Y el hecho de que nosotros los humanos no hemos podido llegar a un planeta y explorarlo completamente, eso no quiere decir que la tecnología de ellos no les permita venir a cada rato aquí. Para nada. Están mucho más evolucionados, mucho más avanzados que nosotros. Pero bueno, esos van a ser algunos de los temas de los que vamos a estar hablando también en este podcast y con especialistas. Vamos a repetirlo, con gente que ha sido contactada. Y quiero que tú conoces a alguien, yo conozco personas así también. Sí, yo me considero más un observador. Yo estoy en el proceso de darle credibilidad a todo esto porque, pues obviamente, pues yo no tengo ningún don, pero sí me gusta escuchar. No pongo en duda lo que la gente me dice porque por algo lo dice. Si es verdad o es mentira, pues no lo sé, yo no lo sé. Yo quiero creer que es verdad lo que comentan. Son historias muy enriquecedoras.
Pero sea como sea, pues usted tiene la última palabra. Sí. Tú sabes qué creer, qué no creer, qué Exacto. tomar, qué no tomar. Y lo mismo que hacemos todos. Hablar cosas que a lo mejor no me suenen igual que usted, que a lo mejor tampoco a Alfredo le suenen. Pero bueno, Es correcto. respetar lo que le ocurre a cada persona, es muy válido. Sí, la mentalidad, las creencias de cada quien o la programación que traigamos desde pequeños. Pero bueno, eso es más o menos de lo que vamos a estar hablando en este podcast de los mensajeros. Cada domingo les vamos a estar presentando un episodio diferente, con un invitado distinto, tema diferente también, pero precisamente en este, que es el primer episodio de esta serie de los mensajeros, voy a hacerle unas preguntas a mi compañero y amigo, a Héctor, para que lo conozcan, para que sepan a qué se dedica, cuál es su especialidad y la historia de él precisamente. Él es de profesión abogado, no ejerce derecho, no ejerce las leyes. Él se ha dedicado de lleno precisamente a la hipnosis regresiva. Pero voy a dejar que sea él precisamente el que nos platique su historia. Cómo decidió o qué eventos ocurrieron en su vida para dejar la abogacía y dedicarse a lo que se dedica actualmente. Así que, Héctor, tienes la palabra, te escuchamos. Gracias. Pues mira, todo empieza, yo nací aquí en Guadalajara. Nací en Guadalajara, después vimos desde pequeño, nos llevaron a Ciudad de México, ahí fue mi formación básicamente de juventud. Y pues estudié efectivamente Derecho. Tengo una familia católica, padres, los dos son católicos por supuesto, pero mi mamá era más religiosa, ¿no? Ella sí tenía más esta cuestión de religiosidad que venía justamente de Guadalajara, ¿no? Entonces era más, ella que nos inculcó estos valores del temor de Dios, tal, ¿no? De manera que el primer recuerdo que yo tengo en mi vida, el primerito así que me acuerdo cuando era pequeñín, fue yendo al club deportivo al que íbamos y yo me adelanté un poco más, ¿no? De mi mamá. Mi mamá venía atrás, yo tenía por 4 años o 5, y me adelanté un poquito, seguramente fueron unos metros, ¿no? Pero yo sentía que era mucho. Y en un momento me detuve y pensé, me va a castigar Dios, ¿no? Seguramente lo escuché de mi mamá, ¿no? Ese es el primer pensamiento que yo tengo, es que me va a castigar Dios, imagínate, ¿no? A ese grado era. Pero bueno, no era tan radical mi mamá, ¿no? Pero muy religiosa. Mi papá no lo era tanto, pero sí seguía las costumbres. Navidad, vamos a misa, todas esas cuestiones se dieron mucho, ¿no? Y ya, pero pues como todos, pues en algún momento de la juventud, pues nos desviamos un poquito del camino, ¿no? Mis hermanos y yo y todos, pues la etapa de la juventud, la etapa de la juventud, y hay que vivirla, ¿no? Sí. Pero yo siempre digo que si tienes buenas bases de valores, al final, aunque te desvíes un poquito, vuelves al cauce, siempre, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó, obviamente hubo errores de todo, y en esa época un querido maestro de la preparatoria nos invitó a un retiro, como que agarró a los peores de la generación a un retiro, ¿no? Y ahí fuimos todos. Los más inquietos, los más traviesos. Sí, los más traviesos. Fue muy interesante porque a los peores nos llevaron, ¿no? No éramos tan malos, ¿no? Pero como que no éramos tan buenos, ¿no? Y todos nos llevaron y fue muy interesante porque no sabíamos a qué íbamos. Íbamos a echar relajo, ¿no? Pero fue un cambio, ahí hubo algo que me hizo clic. Entonces me metí de lleno al tema de los retiros, estuve años en ese tema, lo cual estuvo bien porque es parte de mi formación. Creo que hay cosas que no repetiría dentro de ese movimiento porque puede ser muy radical a veces. También hay una parte negativa que me llevó, ¿no? De temores, ¿no? Este temor de Dios se exacerbó y la verdad es que había cosas que ya no, pues ya tampoco me gustaban. Y luego sientes que hasta respirar es pecado, que es malo. Sí, había cosas que, que no comparto sí, ahora. Pero es parte de mi información, no la niego, aparte me gustó mucho. Y en esa época me metí tanto que estuve trabajando en varias comunidades religiosas de órdenes, ¿no? Hicimos retiros con los diocesanos y yo estudié en una universidad jesuita, la escuela donde fue el retiro eran legionarios, estuve con los misioneros josefinos en Oaxaca haciendo misiones, en varias organizaciones, con los maristas, por supuesto. Entonces, pues a esa era mi vida, ¿no? Y a eso la respiraba, pero yo me empecé a ser muy radical en eso. Incluso en la universidad había unas materias que se llaman integración, que es que dentro de las materias de la carrera tienes que llevar algunas que no son de tu carrera y que convives con otros estudiantes de otras carreras. Y yo casi siempre escogía, salvo las que eran obligatorias, que eran religiosas, o al menos teológicas, ¿no? Son los que más te vibraban, los que más te llamaban la atención. Ajá. Sí, claro, ahí fue cuando fui con los misioneros a Oaxaca y esas cosas. O sea, en ese grado estaba, yo quería conocer, saber, incluso una materia, me acuerdo que hasta me exentó la maestra, ¿no? Imagínate, me exentó. Yo nervioso el examen y cuando iba a entrar me dijo, no, porque yo sabía muchas cosas y a mí me gustaba mucho la teología, estudiar, hasta que me di cuenta que nada me servía tanto estudiar. O sea, pues sí sabía un chorro de cosas, pues hay muchas cosas de la Biblia, de la teología, y me di cuenta al final que eso no era lo importante. O sea, ok, sé muchas cosas, sí, que eso ¿qué me va a llevar? Bueno. Después, pues estudié Derecho sin realmente era mi idea de carrera, creo que un poquito lo hice para satisfacer a mi papá, que después falleció antes de que yo terminara, pero bueno, también es parte de la formación.
Pues salí de ahí, estuve trabajando como licenciado en Derecho, después me fui a España a estudiar y lo que se iba a ser un año y medio se convirtió en 15 años viviendo allá. Y allá pues hubo un negocio, un restaurante que abrimos con varias personas y luego pues todo iba más o menos bien, es muy complicado eso, pero en el fondo yo creo que me fui como escapando un poquito de aquí. La verdad, más que querer estudiar, quería como que salirme de este entorno, ¿no? Pero lo primero que hice, porque todavía estaba la religiosidad ahí, fue ir a España y lo primero que hice fue como cumplir una promesa que era ir a Garabandal. Garabandal es un lugar donde se supone que se apareció la Virgen, ¿no? Y entonces ahí por Santander es un lugar complicado para llegar. En España. Ya había escuchado yo en los retiros ese lugar y dije, quiero ir un día. Llegué y me hice la promesa y fui, ¿no? Tomé un camión, es complicado llegar ahí. La hermana de las videntes pues fue por mí al camión de una carretera y fui y me gustó mucho la experiencia. Dije, wow, qué bonito está esto. Regresé y bueno, seguí mi vida con altos y bajos en este tema. Me di cuenta que en España pues, hay mucho positivismo, ¿no? Es muy raro, o sea, encontrarte que realmente, o sea, como que ya la religiosidad ya se ha perdido mucho, ¿no? Entonces, pues, me llamó mucho la atención eso. Aquí en México te encontrabas las iglesias abiertas todo el tiempo, ya estaban todas cerradas, ¿no? Salvo en el momento de la misa, ¿no? Total que pasó el tiempo y ya me metí yo de lleno al tema del restaurante, que te absorbe muchísimo, es un negocio muy, muy complicado. Y yo seguía, ¿no? en mis vaivenes esto de la religión. Y después fui a Fátima en algún momento. Conocí un grupo de personas de la obra, de Opus Dei, y por una razón empecé a juntar mucho con ellos. Señores ya que todos tenían en común ese grupo, que sus hijas eran religiosas, de carmelitas descalzas, ¿no? Entonces, imagínate, la religiosidad estaba súper fuerte, ellas muy buenas personas. Y en un momento me empecé a juntar con ellas y fui con ellos a Fátima un par de veces, con historias muy interesantes también, porque pues sí son cosas que pasan ahí, que no sé si es el ambiente, pero sí pasan cosas que dices, esto no, aquí hay mano blanca, no puede ser que esto esté ocurriendo, ¿no? Pequeños milagros que ves, que dices, wow, ¿no? Entonces fuimos a Lourdes, que también nos ocurrió algo también muy bonito en Lourdes, con un par de arcoíris que aparecieron en el cielo, en un momento muy, muy específico, muy bonito también esa experiencia. Y después fuimos a Medjugorje. Medjugorje está en la antigua Yugoslavia, en Bosnia, que es un lugar, pues no es bonito, es un lugar pues, feón, ¿no? Pero yo creo que no he respirado más fe que en ese lugar. Ese lugar es increíble, también ahí pasaron cosas muy, muy bonitas, muy especiales, en fin, son cosas que me fueron alimentando, ¿no? Después, en algún momento, fui a hacer un viaje al Camino de Santiago. Hice el Camino de Santiago en bicicleta. Lo puedes hacer también a pie, hay diferentes rutas. Y yo con un amigo argentino conocí allá, fuimos el Camino de Santiago, el Camino de Santiago en bicicleta. Y en ese trayecto, que hicimos, me parece que desde el País Vasco, ya fuimos toda la ruta, y en un momento dado nos perdimos. Y entonces yo me fui por mi lado y él se fue por otro y nos encontramos hasta... Entonces salieron de la ruta del Camino de Santiago. En algún momento me adelanté yo o él, no me acuerdo, pero nos perdimos. Entonces ya los últimos días ya no nos vimos porque pues yo me fui por un lado y él por el otro. Que también fue una parte muy importante porque en ese momento cuando yo hice el Camino de Santiago no lo hice por una cuestión religiosa. En realidad lo hice más había tenido un accidente, que ahorita hablo del accidente, en moto, y pues fueron 8 meses de rehabilitación. Cuando estabas residiendo en España todavía. Sí, cuando estaba en España tuve un accidente en la moto que me trajo a todo esto, que ahorita regreso para allá. Pero con ese Camino de Santiago yo quería probarme que estaba bien del pie. En realidad no fue por una cuestión religiosa, yo iba porque yo quería hacerlo, ¿no? Pero conforme iba dándonos el camino, se fue convirtiendo en una cuestión espiritual. No religiosa, pero sí espiritual. Entonces, de pueblo en pueblo, pues vas aprendiendo muchas cosas. No es lo mismo ir caminando, algún día lo quisiera hacer caminando, pero en bicicleta también tiene su chiste porque vas solo, ahí sí, vas solo, vas tú y tus pensamientos y viene una montaña y ya cuando piensas que ya acabó, hay otra montaña, es muy cansado. Después también pasan cosas muy bonitas en ese viaje, nuevamente diosidencias, ¿no? Que ocurren en el camino que no puedes creer, eso no puede ser, ¿no? Pero bueno, ya algún día platicaremos de eso. Total que llegué al final del Camino de Santiago y aunque no quieras, se convierte en algo espiritual, porque llegaste después de mucho tiempo, yo con mi bicicleta, con el cansancio, y te involucras, ¿no? Y el último punto no es Santiago, sino es Finisterre, que es donde hay un faro que queda ahí junto al mar, ¿no? Y maravilloso, es un lugar increíble. Y ahí en ese faro también recibí unos mensajes muy interesantes, muy importantes, que también cambiaron mi vida, que eso es un tema ya personal, pero también recibes cosas, ¿no? Y ahí es, bueno.
Antes de eso, lo que llevó a ese viaje fue porque en el 2009 iba yo al restaurante a abrirlo con las prisas y el ajetreo y tuve un accidente en mi moto. Y en ese accidente, pues me lleva a estar inmovilizado unos meses y luego pues una convalecencia de 8 meses, en lo que rehabilitación y todo el asunto, operaciones, tal, ¿no? Y en ese tiempo yo tenía una novia que me fue a visitar por el accidente y me dio un libro, el libro Brainwaves, el de muchas vidas, muchos maestros. Okay. Yo Brainwaves ya lo había escuchado en algún noticiero hace años en Ciudad de México. Pero años, no me acuerdo si lo entrevistó Guillermo Ochoa de hoy mismo o Jacobo Solodowski, uno de ellos dos, hace mucho tiempo. Y yo me acuerdo que me quedé con ese dato, ¿no? Y aparte de lo que hacía, y era así, ok, ¿no? Y lo guardas ahí. Más adelante tengo un muy buen amigo que es odontólogo y estudió hipnosis para curar, para tratar a pacientes sin dolor. Entonces nos platicó su experiencia y eso fue como que alimentándome. Compré un libro en una librería de viejos sobre hipnotismo, como clásico, y ya, ¿no? Eso fue como... Entonces cuando estaba yo ahí, tuve el accidente, esta novia me dio este libro, y eso cambió mi vida, porque cuando me da el libro yo empiezo a leerlo, empezó como que algo empieza a cambiar en mí, ¿no? Pues, y como tenía tiempo para leer, porque no podía ir a trabajar, porque como el seguro de gastos médicos fue el del mismo restaurante, pues no podía ir a trabajar, ¿no? Okay. Entonces, en la convalecencia. Y pues tenía tiempo para leer. Entonces, todo lo que podía yo leer de este señor, pues lo leía. El Dr. Brainwaves. El Brainwaves. Y un día, miércoles, ¿no? O jueves, estaba yo leyendo y me puse a googlearlo, voy a ver, a investigar información sobre Brainwaves. Resulta que iba a estar el sábado en Barcelona, de ese 2009. Dije, no puede ser, ¿no? Entonces yo fui a verlo, a una especie como de conferencia, taller, muy bonita, no éramos mucha gente. No hay mucha gente y entonces era un poco dificultoso porque todo era con traductor. Pero bueno, pero me encantó lo que yo vi, ¿no? Redondeando con los libros, más esto, dije, yo quiero hacer esto yo lo quiero hacer. Pero hasta ese momento pues no sabía cómo, ¿no? Entonces terminó esos 3 días y entonces busqué a un profesor allá en España, un querido profesor, que con él aprendí estas técnicas, las de hipnoterapia, porque él no hacía regresiones en ese momento. Ahora me parece que ya, pero en ese momento no. Entonces yo sabía lo que yo quería. O sea, con él vi las técnicas, y en esas clases de hipnosis, que duraron 2 años y cacho, conocí a la dueña de una escuela de psicología en Barcelona. Y entonces, gran maestra, la verdad es que la quiero muchísimo, es una mujer muy sabia además, en una escuela, y entonces me metí con ella a estudiar psicoterapia, para saber trabajar lo que se me no se reciba, porque una cosa es que salgan cosas y luego cómo las tratas, ¿no? Entonces ya me metí con ella, otros, me parece que fueron 3 años, más o menos todo lo que duró, fueron como 4 años y medio más o menos, que combinaba las clases unas con otras y ya, ¿no? Y ya empezamos a trabajar con maestra y tal, ¿no? Y luego ya el tiempo me trajo de vuelta a México y ya empezó todo este andar, ¿no? Con las terapias. Y esa es más o menos la historia que te puedo contar. O sea, te diplomaste en Barcelona para la hipnosis, pero ¿ejerciste allá en Barcelona también? Sí, ¿o fue acá? Yo empecé allá. Okay. Allá empecé primero con amigos, tal, ¿no? Y fue cuando de hecho, mi primera paciente fue mi mamá. ¿Tu mamá? Me fue a visitar al accidente y yo estaba todavía estudiando. Le dije, a ver, mamá, acuéstate aquí. Pero ¿cómo, hijo? Porque como católica, ¿no? ¿Esto qué es? No, tú acuéstate, ¿no? Y entonces empezamos y ella entró en esta cuestión de la regresión, entró y empezó a hablar incluso con otra voz y vio cosas cuando estaba en el vientre de su mamá y empezó a recordar cosas que a mí se acordaba, entonces estaba muy impactada. Cuando eso funcionó en mamá, cuando vi que mi mamá, dije, no, pues aquí, o sea, mi mamá no me va a mentir, ¿no? Si algo vio, es que porque algo vio, ¿no? Y ahí fue cuando me convencí, ¿no? Después la novia esta que me dio el libro también, una persona maravillosa que le dio, o sea, para mí fue maestra en ese momento porque me dio algo, después se rompió la relación, pero me dio algo súper importante que fue eso, ¿no? Por eso hay un cariño especial. ¿Y que te ha seguido sirviendo eso que te dio? Claro, por supuesto, es un maravilloso. Total que ya pasó el tiempo, ya empecé con las terapias y ahí empezaron a pasar un chorro de cosas interesantísimas, pero hubo una que fue también algo muy interesante, porque cuando tú empiezas a trabajar en este mundo, que estás combinando espiritualidad, porque lo mío viene matizado con la psicología, no es nada más hipnosis regresiva, ¿no? También una parte que es científica, ¿no? De hecho, Freud empezó con hipnosis, de ahí viene, bueno, antes de Charcot, etcétera, pero realmente la hipnosis regresiva como tal, o la hipnosis como tal, fue más con Freud. Después ya fue cambiando, de hecho el diván viene de la hipnosis. O sea, primero fue la hipnosis, después el diván, ¿no? Pero bueno, entonces sí hay una parte muy científica ahí, y empecé a trabajar con esto,
y empecé a dar cuenta de muchas cosas, pero hubo un tema que fue un parteaguas también, porque estuve a punto de no dedicarme a esto, porque un día, pues empecé a trabajar con cuestiones desconocidas, espirituales, digamos, ¿no? Y ya empecé a trabajar con ellas, esas regresiones, empiezan a salir cosas muy interesantes, ¿no? Y me recuerdo que una vez vine aquí a Guadalajara de vacaciones, todavía vivo en Barcelona, vine de vacaciones pues a una posada familiar que iba a haber aquí. Y cuando vine, también vino mi madre de Ciudad de México con mi sobrina, y me dijo mi mamá, oye, pues tu sobrina quiere hablar contigo. Mi sobrina en ese momento tenía como 10 años, ¿no? Y pues mi sobrina me llama aparte, quiero hablar contigo en privado, fuimos al coche, empezamos a platicar, me dice, oye, tío, es que fíjate que en casa de mi mamá, pues de pronto estaba yo dormida y sentí que me jalaron los pies, entonces me puse inmóvil, y cuando volteé a la izquierda, pues había un ser horrible con una capucha y unos dedos espantosos, tío, ¿por qué? Casi llorando, ¿no? Y mi primera respuesta fue más racional, ¿no? Ah, mira, pues eso se llama parálisis del cuerpo, ¿no? Que esto quiere decir que pues, tu cerebro cuando dormimos hace un bloqueo para que no actuemos lo que estamos soñando, ¿no? Entonces, bueno, pero a veces tú despiertas tu conciencia y tu cuerpo sigue inmóvil, y pues eso. Yo estaba platicando de esa parte como para tranquilizarla, y en eso ella me dice... O sea, el científico estaba hablando en ese momento. Sí, eso es la parte racional, ¿no? Para no asustarla también, ¿no? Sí. Para 10 años. Claro, 10 años, ¿no? Entonces me dice, tío, ahí está. Y entonces me señala, al otro lado de la acera me está señalando a la persona, ¿no? Ahí está, tío, es la misma persona, ¿por qué tiene las uñas horribles, tío? Entonces yo entro en pánico, ¿no? Yo volteaba y no veía nada, solo lo que ella me decía. Entonces dije, ¿qué es eso, no? Se dio una energía a las 9 de la mañana, no es que fueran las 12 de la noche, o sea, en la mañana yo tenía mucho miedo. ¿Qué está pasando, no? Ahí está, tío, ¿por qué es el mismo, tío? ¿Por qué me sigue tal? Y claro, en ese momento dije, caray, aquí parece de sueño nada, o sea, o tiene esquizofrenia esta niña, o algo está viendo, o algo aquí está desconocido, ¿no? Bueno, total que yo le decía, en ese nerviosismo que duró como 30 segundos, o un minuto, no sé cuánto, me pareció ver, ¿no? Y yo le decía, tranquila, hija, no pasa nada, mi amor, no te pueden tocar, tu alma es inmortal, infinita, intocable, tal, ¿no? Entonces yo estaba, y en eso me dice ella, ya se fue, tío, ya se fue, ¿no? Y entonces yo continuó con mi discurso, bueno, pues tranquila, no ocurre nada, esto no te puede pasar nada. Y en ese momento, yo empiezo a escuchar un ruido, como una energía que venía de atrás, así como cuando escuchas un cuenco, ¿no? Okay. Un sonido muy raro, pero muy fuerte, que yo pensé que lo estaríamos escuchando todos ahí, ¿no? Entonces pensé que había un camión o algo, ¿no? Entonces vi el retrovisor y no venía nadie, hay un Volkswagen muy lejos, ¿no? Dije, ¿dónde se ve ese ruido? Y se me va acercando más como una onda, ¿no? Y cuando para el ruido, al momento que el ruido cesa, mi sobrina, ahí está, tío, ahí está otra vez, tío. Y en eso yo ya estaba muy asustado, así de ¿qué está pasando? Yo, tranquila, bueno, un escándalo ahí, ¿no? Yo creo que si alguien nos hubiera estado viendo de fuera, yo, ¿qué está pasando ahí adentro? Yo, no, tranquilo, no pasa nada, tal. Total que otros 30 segundos de muerte, ¿no? Y me dice, ya se fue, tío. Y en ese momento ya la saco del coche, dije, vámonos de aquí, ¿no? Entonces la cogí de la mano, fuimos a la casa de mi tía donde estábamos quedando, y entonces mi tía pues era típica que hacía limpias y no se dedica a eso, pero pues era que a eso conoce esos temas, siempre hay una tía ahí que tía, hazme una limpia aquí a Tamara, porque fíjate que no sé, pero tú das una limpia, tú le hizo una limpia, me hizo una limpia a mí, pues, y nos quedamos a dormir en una casa, pues esos días de la posada, yo me moría de pánico, yo no podía dormir, estuve como un mes yo. O sea, regresaba a Barcelona con un miedo espantoso y dije, ya no me quiero dedicar a esto. ¿Sentías presencia? ¿Sentías una energía? Esa energía energía fue muy curiosa porque dije, aquí hay algo muy desconocido, no sé qué era, pero yo tenía miedo en esas noches, dije, ¿qué tal si dormidos me va a aparecer esta cosa y no sé qué voy a hacer? O sea, yo no quiero saber nada. Y como yo me estaba empezando a dedicar a esto... O sea, tu mente estaba creando lo que pudiera ocurrir. No, o sea, yo creo que no nada más mi mente. Ahora te voy a decir por qué. Porque hay una confirmación de que no era nada más mi mente, sino sí ver algo externo, porque primero sentí mucho miedo y yo lo relacioné con el hecho que me estaba dedicando a esto. Dije, ¿sabes qué? Renuncio. Yo no me quiero dedicar a esto, perdón por estar metiendo en terrenos donde yo no. ¿A esto de que de la hipnosis y la espiritualidad o más un campo que otro? Sí, claro, o sea, los tienes de la mano. Sí, claro. Pero cuando yo empecé a hacer hipnosis ahí en España y empezaron a salir cosas, pues son cosas espirituales, finalmente, ¿no? Pero esto fue como un mensaje, decir, hey, te estás metiendo en cosas donde también hay cosas negativas. O sea, no todo es la luz, no, también hay algo negativo. ¿Cuándo lo comprobé?
¿no? Bueno, después de este miedo tremendo que fui a España, lo comenté con el maestro y bueno, ya empezamos a platicar. Y de pronto hubo un momento que fue, a ver, espérate, no pasa nada, o sea, por algo estás encontrando este camino, eso fue una prueba, ¿no? Y vamos a darle. Y se me quitó el miedo, pero se me quitó el miedo que no tengo miedo ni a que sean las 2 de la mañana, o sea, porque siento que estoy protegido, sinceramente. Ahora, ¿cuándo lo comprobé? Cuando volví a México, me vuelvo a encontrar con mi sobrina y le pregunto, oye, ¿no te ha pasado otra vez nada de esto? No, tío, ya ni me preguntes porque me da miedo, ¿no? Bueno, pero nunca hablamos del ruido. Entonces yo le digo, oye, ¿tú te acuerdas del ruido aquel cuando? Y entonces ella me interrumpe y me dice, sí, tío, era cuando se venía acercando. Y ahí cuando fue cuando comprobé. Ahora yo, claro que los dos escuchamos el ruido. Y entonces era una energía. ¿Qué es? No sé. Yo no te puedo decir qué es, ni de dónde salió, nada, porque yo no vi nada. Ella sí veía el ser. Yo no vi nada, pero sí sentí. Aparte del miedo, sí escuché ese ruido. Es no sé qué era, ¿no? Y ahí fue cuando dije, sí. Bueno, si ahora le preguntas a mi sobrina, que han pasado pues, más de casi 15 años, no se acuerda. Ella no se acuerda de nada que pasó. Oh, wow. Y yo sentí que eso que ocurrió... Sí te iba a preguntar si seguías... No, ella no se acuerda. Ya hace años que no se acuerda. Yo sí me acuerdo, por supuesto, pero cuando... O sea, lo que te quiero decir con esto es... Claro, es que ese mensaje en parte también era para mí. Por una razón me tenía que llegar a esa cuestión de ojo con esto. O sea, a partir de ahí, pues me protejo más y tal. Pero perdí ese miedo. Dije, ok, pues voy a enfrentar esto, pues voy a enfrentar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y esa fue la historia, ¿no? Y ya después empecé a trabajar más en esto, pero tengo un chorro de experiencias. Perfecto. Gracias por compartir esto. La hipnosis regresiva. Dinos qué es la hipnosis regresiva en sí, para la gente que está escuchando y que no está muy familiarizado con el término, que tal vez ha escuchado o que quizás nunca ha pasado por su mente o alguien que le ha comentado o que haya visto de hipnosis de regresión a vidas pasadas. Mira, hipnosis tiene una raíz que hipnosis es sueño, osis es enfermedad, ¿no? Es como la enfermedad del sueño, digamos, que se practica desde, así como tal, no con el nombre, pero así como tal, pues desde los egipcios, ¿no? Eso ha habido gente desde 1800 que han ido trabajando con esto, pero en realidad es una relajación profunda inducida por mí, por ejemplo, en el caso del hipnotista o el hipnoterapeuta. El hipnotista hablamos hablando cuando más de hipnosis clásica, ¿no? 1, 2, 3, duerme, 1, 2, 3, deja de fumar, es más hipnotista, ¿no? La hipnosis regresiva es diferente, es más clínica, ¿no? Es un proceso de relajación profunda que es más suave y en ese proceso de relajación pues vamos bajando de niveles hasta llegar a teta, ¿no? De los niveles que hay, beta, alfa, beta y delta del sueño, y entonces vamos a llegar a teta, se mide con hercios o ciclos por segundo, y vamos a llegar a teta, que estamos entre 4 y 8, ¿no? Ciclos por segundo, hercios, o sea, las ondas cerebrales están muy tranquilas, todo muy relajado. Y en ese estado, que también está desde la fase REM, Rapid Eye Movement, o sea, movimiento rápido de los ojos, llegamos a ese estado en el que empieza a observar cosas del subconsciente o del inconsciente. Entonces, bajamos allí a buscar el origen de esos bloqueos en ese estado de relajación. Entonces, la gente va sacando cosas. Hay quien dice que puede haber, que puedes crear recuerdos, que a lo mejor lo que estás viendo o diciendo no tiene que ver con la realidad, pero finalmente es una proyección subconsciente. Okay. O sea, si alguien me dice, por ejemplo, ¿sabes qué, Héctor? Aquí estoy en Roma, en el siglo I, soy asesino, gladiador y romano, yo no sé si es cierto, a lo mejor es una fantasía, pero si es una fantasía, finalmente es una proyección subconsciente, por algo me está diciendo que es así, ¿no? Okay. ¿Qué pasa con eso? Y trabajamos con eso, pero eso no quiere decir que no sea cierto conforme a la teoría de Brian Weiss, ¿no? Puede ser que sí, hay gente que habla en otro idioma, la xenoglosia, o sea que de pronto una persona, yo solo he tenido 3 casos de estos, de gente que habla en otro idioma, ¿no? Bajo la hipnosis. Que sea en Francia y habla francés, por ejemplo, ¿no? Pero en su vida actual no conoce el idioma. Exactamente. Okay. O personas que describen ciudades o países donde nunca han estado, o situaciones históricas que desconocen, eso pasa mucho, ¿no? Entonces sí puede ser que alguien cree, sí. Sí, hay veces que es muy claro, ¿no? Si alguien me dice, hoy estoy manejando mi coche en 1700, pues... No había coches. Exactamente, ¿no? Es una fantasía. Sí. Pero no importa tanto eso. Ajá. Si eso trae un proceso de sanación, aunque sea mentira, que es una ideación, una alegoría, pues perfecto, ¿no? Ahora hay otros casos donde sí son más profundos que claro que llaman la atención. Yo he tenido pacientes que contactan con seres de otros mundos que no somos como nosotros, que pues obviamente en otros siglos se ven como mujeres o como hombres, pues cosas muy interesantes que, bueno, ahí sí pues obviamente sabe más en la mente de la persona, ¿no?
hay gente que dice, oye, ¿cree esto o no? Yo cuando he hecho hipnosis regresiva, que me la han hecho a mí, tengo un compañero que la hace de otra escuela, pero la hace conmigo, yo también, hubo un momento que también dije, ¿esto que vi es real o yo lo creí? Pero después, con el tiempo, tuve la respuesta. ¿Sabes? Con el tiempo dije, no, o sea, eso que vi o que creé, lo que sea, ya tiene sentido ahora, ¿no? O sea, ahora sí, ya sé por qué pasó eso, ¿no? Y ahora lo tengo muy claro. Entonces puede ser que en el momento lo dudes y luego te puede llegar la respuesta. O no, que en ese momento, una paciente que un día me fue al País Vasco y me habló, porque en su hipnosis vio, ella se vio a una iglesia X, y cuando fue al País Vasco en Francia, el País Vasco en francés, resulta que vio esa iglesia, me llamó por teléfono desde allá llorando. Héctor, estoy en esta iglesia y te acuerdas que fuimos en la vida. Entonces, conectó esa vivencia con la hipnosis. Entonces, caray. Okay. Yo no sé si es cierto, pues no lo sé, no puedo meter la cabeza a la persona, ¿no? Que creo muchas cosas, sí. Claro que sí. Si no, me caería esto. Bueno, al inicio del programa mencioné que yo lo conocí a Héctor porque lo encontré en internet y yo lo contacté, o sea, yo fui su paciente. ¿Cómo se dio? Voy a compartir un poquito de cómo la experiencia que he tenido de la hipnosis para la gente que está mirándonos a través de la plataforma de YouTube o escuchando. Y yo empecé también a conocerlo sobre lo de la hipnosis regresiva y las vidas pasadas con los libros del doctor Brian Weiss. Casi los he leído todos, quizás me falte alguno. Ese de Muchas vidas, muchos maestros es el número 1 que sacó el doctor Brian Weiss. Allí empecé a conocer yo lo de la hipnosis y me llamó mucho la atención. Después, en el 2024, en abril, fui a una hipnosis en Estados Unidos y por la cuestión del idioma yo prefiero el español. Me siento mucho más cómodo. No domino al 100% el inglés y fui con una anglosajón. Me gustó mucho la hipnosis, lo que yo viví, me pareció una experiencia muy bonita, todo lo que, cómo me guió. No pude describir todo lo que estaba mirando, unas cosas por el problema del idioma, pero otras cosas porque estaba disfrutando lo que yo estaba mirando en la hipnosis. Repito, eso fue en Estados Unidos. A los pocos meses, en septiembre del mismo año 2024, no hace mucho que nos conocemos Héctor y yo, empecé a buscar a alguien que entendiera más mi idiosincrasia. Yo soy de Guadalajara, él es de Guadalajara, es de México, sabía que iba a entender más mi idiosincrasia. Lo contacté, hicimos una cita y en la primera hipnosis regresiva que tuve con Héctor, miré la misma vida que había mirado en Estados Unidos con otro hipnoterapeuta en varios meses de diferencia, pero fue la misma hipnosis, la misma vida, todo relacionado. No entendí muchas cosas de lo que miré en esa ocasión. Ya después, como dice él, se me fueron revelando y fui conociendo los detalles. Miré en esa vida que fue puedo decir en el año 1855, en el continente americano, en el sureste de Texas. Miré a mi esposa, la que es mi esposa actual, era mi esposa en esa vida también. Miré 2 niños, una niña y un niño, no sabía en ese tiempo quiénes eran, ahora ya sé quiénes son, con toda certeza, quiénes fueron mis hijos en esa época. Estoy platicando yo mi experiencia personal, lo que yo viví. Puede mucha gente decir, eso no es cierto, es pura fantasía, es puro cuento, pero al final de cuentas yo sé lo que viví y créanme, a raíz de esas hipnosis, estoy seguro que Héctor puede dar testimonio de muchísimos de sus pacientes que cambia uno. En mi caso ha habido muchos cambios, han ocurrido muchos cambios positivos. Sanamos. En los libros del Dr. Brian Weiss, yo recuerdo que leía que muchas personas que se someten a hipnosis, de repente sienten que no pasó nada, pero recuerdan que se ahogaron en otras vidas, que los apuñalaron, que vivieron la miseria, diferentes dramas, diferentes cosas. En mi caso, yo puedo decir que he vivido cosas muy bonitas con las hipnosis, muy hermosas, experiencias maravillosas. Y el Dr. Brian Weiss menciona que después a las semanas o los meses, la gente de repente se da cuenta que algo cambió para bien, que sanaron de fobias, sanaron de traumas, sanaron de muchas cosas. Tú puedes hablar mucho mejor de este tema que yo, pero ese es mi caso. Es mi caso. ¿La recomiendo la hipnosis? Por supuesto, es sanadora. Les puedo decir que desde esas hipnosis a la actualidad soy una persona muy distinta y él lo puede confirmar. Cuando yo vine con él era inseguro, bajo autoestima, era diferente. Pero después de la hipnosis que tuve en Estados Unidos y de mis hipnosis con Héctor, ha sido diferente. Ha sido muy distinto. Me siento mucho mejor. He encontrado paz en mí mismo. He entendido muchas cosas de mi vida actual.
de por qué nací donde nací, por qué los padres que tengo, por qué los hermanos, por qué las hermanas que tengo. He entendido muchísimas cosas y eso suele pasar. Y me imagino que has conocido muchas personas que han sanado de muchísimas cosas. Sí, sí. Es terapéutica. Sí, claro, por supuesto. El chiste es ese, ¿no? Sanar. Incluso hay cuestiones físicas. Yo recuerdo que hace años, justamente cuando empecé, mi mamá tenía un pequeño quiste en el páncreas. Sí. Y con el profesor le pregunté cómo y hice un audio para mi mamá como de 15 minutos en el que la iba llevando para que viera su páncreas y lo fuera sanando, ¿no? Obviamente primero estudié las funciones del páncreas, dónde estaba, etcétera, para que lo pudiera visualizar. Y entonces ese audio, repitiéndolo todas las noches, obviamente mi mamá quería escuchar mi voz, porque aparte yo vivía lejos, entonces fue más fácil con ella, pero el quiste fue desapareciendo. Y entonces el doctor, cuando la vio, le dijo, oiga, el quiste ya no está creciendo, está disminuyendo. ¿Ha hecho algo? Y ella le dio como vergüenza, es que mi hijo, no, pues no sé, doctor, ¿no? Oh. Y fíjate, entonces tengo muchos audios con estas cuestiones. O sea, no quiero decir que la hipnosis te va a sanar, ¿no? Eres tú. Es una hipnosis, una sugestión inducida, por mí si quieres, por un audio, pero en realidad lo haces tú, ¿no? Pero esos audios tengo para muchos órganos, para muchas enfermedades, que entonces, yo casi siempre, cuando hago un audio personalizado para ese paciente, para que él, esa cuestión la lleve a escucharlo e ir sanando, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas, el chiste es sanar, pero eso estamos hablando de algo físico, pero también las cuestiones emocionales que llevan a males físicos, ¿no? Psicosomáticos, también son experiencias maravillosas, ¿no? Gente que ve cuestiones ahí muy interesantes. Es como gente me dice, ¿cómo sé, Héctor, si yo fui violado o violada y no lo sé? Y resulta que ahora lo traigo y ahora es peor, ¿no? Digo, es mejor saberlo y trabajarlo a dejarlo inconsciente y que te está afectando en tu vida en diferentes áreas, ¿no? Mejor vamos a trabajarlo. Claro, oye, sacar un tumor te va a doler, pero ya no lo vas a tener, ¿no? Mucha gente tiene miedo a la hipnosis porque lo ven como algo demoníaco, ¿no? Así de, ay, eso es del diablo, ¿no? O otra religión, o te vas a quedar en el viaje, pues no es una droga, ¿no? A eso también te iba a preguntar, porque ha habido personas a las que les he compartido mi experiencia con la hipnosis regresiva y tienen esa idea de que, por sus creencias religiosas, que es contra mi religión, yo no puedo, y ahí es donde yo digo, corto la comunicación, digo, esta es una mente cerrada. Es una mente cerrada y prefiero mejor evitar tocar el tema con estas personas. Cuando veo que son muy cerradas, los que veo que se prestan un poquito más, les comparto la experiencia, si veo que hay interés. Pero sí he escuchado eso, de que mucha gente piensa que te vas a quedar en el viaje, o que te va a poseer una entidad oscura, un demonio, algo demoníaco. O sea, lo ven como algo negativo y sin embargo, en mi caso, o porque hay personas que dicen que y eso lo escuché hace poco también, que hay gente que si va a una hipnosis regresiva, después tiene que buscar un psicólogo, un psiquiatra para que le ayude a sanar de todo lo que vivió. Y me parece lógico, digo, pero si son precisamente psicólogos, son psiquiatras quienes hacen la hipnosis regresiva, como que no tiene sentido. O sea, creo que hay muchos mitos, mucha mala información o desinformación al respecto. Claro, o sea, obviamente no se trata nada más de dejar las cosas abiertas, o sea, es darles un cierre y continuar. O sea, mucha gente cree que la hipnosis, que también es un tema que hay que quitar, que es automática, que es magia, ¿no? Oye, la hipnosis es una sesión y ya se... No, espérate. Vamos a sacar las cuestiones, vamos a trabajarlas. Habrá cosas que pueden sanar en una sesión, sí, pero hay otras que requieren más tiempo. Entonces la gente cree que es automática, ya güey, no sé, ya no. Pues no, también tienes que trabajar tú, ¿no? Cuando me llaman, yo quiero dejar de fumar, te puede funcionar la hipnoterapia en el sentido de 1, 2, 3, ya no fumo. Sí funciona, hay gente que le funciona. Pero en general, si no trabajas la ansiedad que lleva al hábito, pues va a seguir igual, o sea, va a regresar el hábito, ¿no? Entonces, a mí me gusta más ir a la raíz de la cuestión, dónde se generó el problema y trabajarla, ¿no? Hay cuestiones que evidentemente acaban en un psiquiatra. Yo tengo pacientes que envío a un psiquiatra. ¿Sabes qué? Esto no es mi competencia. No te puedo ayudar. O te puedo ayudar en la parte terapéutica, pero tú tienes que ir con un psiquiatra. Y ya los derivo, ¿no? Hay psiquiatras que me derivan a mí, ¿no? Pues mira, vamos a trabajar. Pero no es automática, hay que trabajar. Y si quieres sanar, tienes también que trabajar, tienes que someterte al proceso. No es nada más, qué fácil sería la vida, ¿no? Si nada más con la hipnosis se acaba todo. Pues no, la mente es poderosa. Pero hay una parte también tuya que hay que trabajar, también hay que sanar, ¿no? En fin, eso sí, son los mitos que hay, pero no te quedas en el viaje, ni mucho menos, es una relación profunda, incluso estás consciente o semiconsciente. Eso te iba a preguntar. Si no acabas, o sea, sí hay gente que la hipnosis no se acuerda de nada cuando despierta, o sea, ¿qué pasó, no? Yo grabo la sesión para esos casos, ¿no? Pero normalmente te acuerdas, o medio te acuerdas, ¿no? Pero sí hay una conciencia ahí, lo que pasa es que
Pero si al momento de que termine la hipnosis, si no se acuerda de todo, con los días o las semanas, la gente puede empezar a recordar. Sí, o a lo mejor en la grabación, ¿no? Ah, por ejemplo, okay. la misma persona te dice, ¿sabes qué? Pues, me acuerdo de todo, no hace falta que me la grabación, hay gente que dice, grábalo por lo que sea. Bueno, pero lo normal es que te acuerdes y lo vas trabajando. Hay cosas que se pueden sanar en el momento de que estés en la hipnosis y de pronto llega un recuerdo y dices, ok, que en ese momento puedas entender qué pasó. Y hay otros que no son tan fáciles de entender que para eso estoy yo. Oye, ¿sabes qué? Alfredo, eso que pasó a los 5 años tiene que ver con esto y esto y esto, ¿no? Ah, ok, ¿no? Y vamos dando luz. Ah, no lo había pensado de esa forma. Ah, ok. Pues eso te habla de la experiencia, por supuesto, ¿no? Pero ni te quedas en el viaje ni no pasa nada, ¿no? O sea, sí hay casos más duros que otros. Una chica una vez con amnesia disociativa porque había sido abusada pues por familiares y pues no se acordaba de nada. Había bloqueado todo, ni siquiera lo de que era de ayer. Ese fue un caso muy duro. Okay. Pero empezó a hacer catarsis, empezó a sacar todo, empezó a acordar, tal, y lo sanó. Es una chica ya funcional y ya estudió y todo, maravillosa, era durísima. Pero tuvo que trabajar. La chica vino varias veces, ¿no? No es automático, ya está, ¿no? Pero bueno. Hay que tener la voluntad, la determinación también de sí, claro. poner de su parte. Si cuando traen a gente, por ejemplo, en el tema de las adicciones, que la traen a regañadientes, traigo a mi hijo, a mi esposa, tal, y la persona no quiere, pues aunque quieras, un chip no se escaga, eso no sucede así. Se usa esa frase, ¿no? De que no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Tiene que haber voluntad. No puedes. Así puede ser una persona que es alcohólico, y toda la familia lo critica, todo lo quiere llevar a fuerzas a rehabilitación. Si la persona no acepta que es alcohólico, no va a sanar. Sí. No va a sanar. Y hay otra cosa también que comentaste hace rato. O sea, hay gente que me dice, ¿sabes qué? Pues mira, yo soy tal religión, a mí no me lleves a temas de vidas pasadas, perfecto. O sea, yo respeto eso y entiendo, por supuesto, sus miedos, o que no crean, ¿no? Está bien. Entonces nos ceñimos a esta vida. Pero ya en esta vida es suficiente, ¿eh? O sea, de infancia para acá, de todos más han hecho lo que trabajan. Entonces, no te preocupes, o sea, esos temas nos tocamos y vamos a hacer de vientre para acá, o de infancia para acá. ¿Sientes que desde que empezaste tú, desde que te diplomaste en hipnosis regresiva, de ese tiempo, mencionaste que en el 2009, cuando empezaste, ¿no? A la actualidad, año 2025, ¿sientes que hay más apertura con respecto a la hipnosis o sigue la gente todavía pensando que no, es algo horrible? Claro, no, sí, ha habido muchísima apertura. O sea, mucha gente de todas las creencias me buscan más por eso. O sea, en realidad la gente busca más. Sí, ya estamos muy abiertos, claro. Hay gente que no, y nunca vas a cambiar, está bien, también. Tampoco puedo decir que esta es la verdad absoluta, ¿no? Entonces también está abierto. Es un camino. Es un camino. Uno de los miles de caminos que existen, ¿no? De hecho, atrás del telón, pues hay un chorro de cosas, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo soy una de ellas, ¿no? O esta terapia es una de ellas, no yo. Pero sí, sí puedes atender a cualquier persona puede venir y pues, trabajar en ello, ¿no? A eso te iba a decir, me llevas a hacer esta pregunta. ¿Cualquier persona puede someterse a la hipnosis o hay quienes por alguna enfermedad no pueden, no deberían de someterse? Sí, no, hay enfermedades, patologías que no son recomendables, como por ejemplo esquizofrenia, por ejemplo. Esquizofrenia. Sí, claro. Alguien hipertenso, alguien diabético puede sin problemas. O sea, tiene que ser algo muy fuerte, como la esquizofrenia. Algo sobre todo mental, que pueda llevarlos a una patología mental que pueda llevarlos a imaginar o idear cosas, o que sea peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Pues creerse cosas que no son ciertas. Entonces, en esos casos sí, no, ni siquiera es apto, ¿no? O sea, y de cualquier edad, ¿de qué edad, si lo recuerdas ahorita, ha sido tu paciente más joven? Como 5 o 6 años. 5 o 6 años. En el caso de los niños es un tema maravilloso, porque los niños, como no tienen tantos prejuicios como nosotros, la hipnosis de niños sobre todo es por duelos. Se muere el abuelito, se muere el papá o la mamá. Esos casos son más. Otros casos también, ¿no? Por ejemplo, de cuestiones de apegos, ¿no? Que tienen apego con la mamá y tal, las herramientas, muy bien. Pero los niños están en otro canal, tienen esta etapa mágica, ¿no? En la que todavía están conectados, digamos, al otro lado. Sí. Entonces los niños de pronto te pueden hablar de que están hablando con Dios, así de la nada, no, aquí está Dios, estoy hablando con él, o sea, mi papá y mi abuelo, y como si nada. Pero lo más interesante de esto no es nada más eso, ¿no? Sino que sanan. Ese dolor que traían como que de pronto se les quita, pues aquí está mi mamá o aquí está mi papá, ¿no? Entonces, esos casos de niños, entonces son muy interesantes por eso, ¿no? Ahora, no todos los niños, ¿no? Hay niños que no son capaces de fijar su atención. Pues también no pasa nada, no es para todos. Incluso adultos, hay adultos que no entran. Hay adultos que no entran por mucho que lo intentes, no entran. Y está bien. Y aunque ellos tengan la intención, o sea, toda la voluntad. O sea, la voluntad es importante, pero por ejemplo, hay gente que dice, no, yo hago yoga,
estoy muy acostumbrado a estos temas, y no entra. Y hay gente que no, pues yo soy cantante rock, y entran sin problema, ¿no? ¿De qué depende? Mira, desde el punto de vista psicológico puede ser una persona muy racional, si dice que los que trabajan mucho con números es más complicado, o que no creen nada de esto, pues obviamente es más complicado, pero pues, de pronto sucede así de la nada con alguien que ni lo pensaba y de pronto entra completamente, como mi mamá, por ejemplo, ¿no? Mi mamá entró así como sin nada, ¿no? Y wow, y otras personas entraron. Y a pesar de que tu mamá estaba muy envuelta en la religión católica, como dices. Claro, ahora, espiritualmente hablando es, pues no le tocaba, ¿no? Como tenía que entrar, nada más. Pues obviamente hay, pues cada quien lo verá de una forma, ¿no? Yo puedo decir las dos, ¿sabes qué? Pues a lo mejor está, no sé. Por ejemplo, yo siempre le pido a mis pacientes que no tomen café antes de venir, porque el café pues, te acelera, tú estás con los pensamientos, no tomes café ni muchos líquidos, pues para no tener que ir al baño, etcétera, ¿no? Okay. Sí, no pasa nada, pero... O sea, esa es la preparación más importante cuando se van a someter en hipnosis, no muchos líquidos y sobre todo café. Y sobre todo que no analizar, porque mucha gente viene como pendiente, está más pendiente de hacerlo bien, o de qué va a ver, que la experiencia en sí. Entonces, es que no estoy viendo, es que entonces, no, tú déjate llevar y no analices la información. Si ves un unicornio rosa, pero no lo analices, ya lo analizaremos. Porque mucha gente como que, ¿por qué estoy viendo un unicornio rosa? Es que es muy raro lo que estoy viendo. Olvídate, ¿no? O sea, hacer eso, estar tratando de analizar y encontrarle razonamiento lógico a lo que están mirando, les bloquea de alguna manera. Claro, eso ya lo haré yo, ¿no? Okay. O lo haré junto con la persona cuando terminemos. ¿Te acuerdas de eso? Eso tiene que ver con esto. Ok. ¿No? Pero en ese momento no, porque tú estás más pensando en eso, estás analizando todo. Por ejemplo, déjate llevar. Es más, hay veces que la persona no entra en la primera, porque viene así, ¿no? Y en la segunda entra completamente, ¿por qué? Porque ya no viene con ese bloqueo. O sea, ya sabe lo que viene, ya sabe cómo, entonces ya no viene con tantos bloqueos. Sale, vamos, boom, y entonces entra completamente. Ahora, no es para todos, no es para todos. Hay gente que no entra, ya se frustra. Oye, pues no entré, pues sí. Eso no es menos, ¿eh? Tal vez su camino es diferente si quieres sanar de algo, no es aquí. Y no pasa nada. De todos modos trabajas algo, ¿eh? O sea, obviamente, no te vas vacío de aquí, porque antes de la hipnosis siempre hay una sesión previa. Acá hablamos los temas, ¿no? Entonces hay cosas que a lo mejor, es más, hay gente que ni siquiera lo quiere. Y digo, bueno, esto no creo que lo tuyo vaya por aquí. Lo tuyo, este problema que me cuentas no se va a resolver con hipnosis. A lo mejor esto es con terapia. Es más, hay más que es con psiquiatra, o sea, esto no es ni conmigo ni con terapia, es con psiquiatra, además de la terapia, ¿no? Pero sí, no es para todos los males, ¿no? Pero si vienes, no te vas a ir vacío, algo te va a dejar, porque obviamente vas a trabajar con cosas que están dentro de ti. Y eso es lo que necesita sanar la persona. Así es. Ya tienes muchos años dedicándote a esto, has atendido, me imagino, a cientos o miles de personas. ¿Nos podrías compartir uno o dos casos de pacientes que te hayan sorprendido, que hayas dicho, wow, qué cambio se gestó, o no sé, algo que te haya simplemente impactado? No tienes que decir nombres, por supuesto, pero que nos compartieras una o dos historias. Hay muchísimas historias increíbles, incluso unas pues, están grabadas, muy, muy bonitas, pero es que hay muchas, pero hay una que me llamó mucha atención, que tiene que ver con animales, porque esta persona no venía a trabajar, no era vegano, no era vegetariano, era un tema de pareja. Total que, bueno, trabajamos ese tema y en un momento dado, porque normalmente se divide en tres partes: esta vida, o sea, que es la parte psicológica, infancia, pubertad, adolescencia, juventud, vida adulta, ¿no? Pasamos vidas pasadas, o supuestas vidas pasadas, ¿no? Y espacio entre vidas, que se dice que entre vida y vida hay un plano, dimensión, cielo, paraíso, como lo quieras llamar. Nos supone que vamos, analizamos la vida anterior y nos preparamos para esta, ¿no? Y esa parte también la exploramos, que es la parte de los brainwaves, ¿no? Y en esa parte pasan cosas maravillosas. A mí es la parte que más me gusta, la verdad, ¿no? Porque pues, los mensajes que recibe esa persona, vengan de donde vengan, también son para mí, ¿no? O sea, yo los escucho y digo, wow, son recordatorios para mí, ¿no? Incluso en las etapas donde hay aridez, o sea, que estás cansado un poquito, ¿no? Ya llevo muchos años en esto y dices, híjole, de pronto vuelves a escuchar un mensaje que dices, híjole, acuérdate de esto, Héctor, no lo olvides, ¿no? Pero sí, esta vez, en este espacio, este chico, estamos trabajando en tema de pareja, hacemos esta vida, vidas pasadas, y cuando llegamos al espacio entre vidas,
él me dice, oye Héctor, estoy viendo animales aquí, ¿no? ¿Qué animales en este plano? Digamos, hay animales, me estoy comunicando con ellos, hay caballos, y ¿no? Dice, pero, ¿sabes qué? Lo curioso es que ellos están encima de nosotros, espiritualmente hablando. No somos nosotros, son ellos. Porque ellos tienen un alma súper pura, ¿no? Y ellos vienen a este plano conscientes de la misión a la que vienen, lo cual no quiere decir que esté bien que hagamos lo que hacemos con ellos, matarlos, comerlos, así, ¿no? Torturarlos en las corridas de toros y todo eso. Y eso me da mucha atención, porque aparte en esa época yo tuve una época de veganismo, ¿no? Ok. Como 5 años, fui vegano. Y entonces me hizo mucho sentido, porque en esa época como conecté mucho con muchas cosas. Cuando dejé de ser, por ciertas cuestiones, como que se perdió esa conexión. Entonces, cuando él me dijo eso, dije, wow. Pero lo curioso es que él no venía por un tema, te digo, de animales, ni nada, ni era vegano, ni vegano. O sea, él tenía un tema, pero le apareció eso. Entonces está muy impactado, porque cuando terminó me dijo, es que qué raro, porque los animales, o sea, yo nunca había pensado en animales, ni siquiera que estuvieran por encima de nosotros espiritualmente hablando, ni que todo lo que vio. Eso fue para mí algo muy impactante, o sea, esa cuestión, ese caso, porque no es común, ¿no? Sí hay gente que ve animales, o hay gente que se ve como animales, o que se ve como que nadie pasar fue un delfín, ¿no? Okay. Un mono, lo que sea. Eso sí lo he visto. Pero esta cuestión así del cine, toda esta cuestión para mí fue rompedor, el tema de que pues, están por encima de nosotros. Ah, caray. ¿Cómo lo entendemos eso, no? Pues no lo sé. No sé cómo entenderlo, ¿no? No lo sé. Pero bueno, eso fue lo que pasó, ¿no? Otro caso fue una chica también que contactó con mi papá, con mi padre. Ya fallecido. Mi papá ya falleció y fue muy curioso porque de pronto me dice el nombre de mi papá, oye, aquí está tal persona, ¿no? El nombre de mi padre. La chica bajo hipnosis, por supuesto. Sí, ajá. Mi papá, y me dice que te ama, ¿no? Y yo también dile que lo amo. Y la chica empieza a llorar. Dice, estoy llorando porque él está llorando, ¿no? Pero lo curioso aquí es que como el problema que ella tenía era muy relacionado con el que mi papá tuvo. Okay. Yo a ella le dije, bueno, pregúntale algo a él. No me acuerdo cómo se la formó la pregunta a ella, a mi papá, supongo que lo estaba viendo, y era una respuesta que ella terminó de sanar. ¿Cuántos años tenía entonces tu papá de haber fallecido cuando ocurrió esto? Pues ya como 20 años, papá. Oh, ya hace tiempo. 94, okay. Esto haber sido como en el 2014, yo creo. Okay. Más o menos, y entonces cuando pasó eso, dije, wow, o sea, no solo apareció para dar un mensaje, sino también el mensaje era para ella. Okay. Pero también con el nombre de mi padre. Y ella cuando despertó me dijo, Héctor, no sé de dónde vino esto. O sea, no sé cómo fue que pues, yo solo sentí que te tenía que decir estas cosas porque hubo un mensaje para mí, ¿no? Casi le tenía que haber pagado yo, ¿no? Pero fue muy curioso porque a partir de ese asunto, pues ya no tuvo ideaciones que tenía, ¿me explico? Ok, sano. Claro, entonces fue como wow. Y así te puedo contar un chorro. Mi papá se ha presentado 3 veces a través de pacientes. Esa fue la segunda. Mi madre no ha pasado, pero con mi padre sí. Mi madre también falleció. Entonces, son cuestiones bien interesantes, ¿no? Gente que se encuentra con seres de otros lados, que me dice, oye, Héctor, me acuerdo de una chica que me dijo, oye, hace como 2 años yo creo, y fueron casos muy parecidos, llegaron como 3 muy seguidos, y la chica me dice, oye, Héctor, es que yo siento que no soy de aquí, ¿no? Ah, bueno, pues ok. Hicimos hipnosis, hicimos todo el asunto, y cuando estamos al espacio entre vidas, me dice, oye, Héctor, estoy aquí con seres que no son como nosotros, pero yo soy de aquí. O sea, para nosotros serían horribles, pero yo soy de aquí. Y ellos sí lo siento como... Y me mandaron a mí, aquí a este plano, como una misión. Me mandaron una misión y yo no quería venir. Por eso no estoy a gusto aquí. Pero aquí estoy, estos son los míos, ¿no? Wow, ¿no? Fue muy interesante. De esas tuve como 3 seguidas, muy juntas. Ajá. Entonces pasan estas cosas. ¿Sí o no? Pues yo no lo sé, ¿no? Yo no estoy ahí. Porque yo no tengo ningún don de ver, de nada. Yo solo, mi única facultad, entre comillas, es, pues, y por algo la vida me puso aquí, es llevarnos a ese estado para que la persona vea, ¿no? Y ya que ella saque sus conclusiones, ¿no? Yo puedo creer o no creer, ¿no? Por supuesto que sí creo. Pero eres intuitivo. Sí, eso sí, intuitivo sí creo que sí soy, pero más allá, pues yo no tengo dones de nada, ¿no? Más que, digo, mi única facultad, tarea es, ok, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y ya pasará o no pasará. La cuestión aquí está más en el individuo.
que espiritualmente hablando, pues porque lo tenía que ver, o no lo tenía que ver, ¿no? Uh-huh. Ahí ya no me meto, pero esa es la cuestión, ¿no? Yo sí creo, pues sí creo, ¿no? Pero también tengo un bien, o sea, hay una parte quizás racional por la parte de la psicología, Uh-huh. porque hay una parte que, o sea, a un psicólogo tradicional que empezó primero estudiando psicología, difícilmente va a ser vidas pasadas, porque en tu formación eso no cabe, ¿no? Eso no está bien, o sea, no. También yo pensé al revés, yo pensé primero haciendo hipnosis y después la psicología. Entonces ya me atreví a hacer cosas que pues, a lo mejor el mismo no se atreve. Pero en el mundo de la psicología sería un pensamiento irracional, todo esto es irracional. Pero igual de irracional que la religión, ¿no? Sí. Es igual de irracional, sí, porque no hay nada más irracional que la religión, con todo respeto, ¿no? Uh-huh. Pues algo se puede ver, pues, no, cuestión de fe. O sea, que es un poquito lo mismo. Me pasó un caso muy, muy interesante, que ese también tiene que ver con confrontarme conmigo mismo, porque fue un caso en el que me contacta una persona, oye, no sé si hace domicilio, que pues sí, ¿no? Yo en ese momento acabo de llegar y agarrar lo que fuera, ¿no? Sí, creo que sí. Es que necesito que vengas porque fíjate que secuestraron a mi hijo y yo vi a los secuestradores, pero no lo recuerdo. O sea, no, lo tengo bloqueado el rostro tal por el estrés y necesito que me ayudes a recordarlos. Y perfecto. Entonces fui, me llevó mi hija y entré. Estaba muy tétrico el asunto, ¿no? Está todo apagado y la familia como muy atemorizada y me dio miedo. Dije, ¿esto es una trampa o qué pasa, no? Okay. Entonces dije, si no salgo en 5 o 10 minutos, me hablas a la policía, ¿no? O una hora. Y ya, ¿no? Total que ya entré y entonces nos fuimos al cuarto de la habitación del señor y la esposa y el hijo se fueron para allá y bueno, pues vamos a empezar. Y empezamos a la hipnosis y intentamos buscar, descartando los que no eran, ¿no? Era rubio, no, era moreno, no, ojos así. Total que nunca pudimos dar con el rostro de los individuos, ¿no? Entonces yo estaba perdido, dije, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ir hipnosis regresiva. Entonces empezaste con la terapia tradicional. Sí, tradicional de hipnosis. Okay. Y después dije, bueno, vamos a ver qué nos encontramos desde el punto de vista espiritual, ¿no? Sin saber lo que hemos encontrado, ¿no? Total que ya empezamos a hacer la regresiva, hago hipnosis vidas pasadas, él se ve como un guerrero y tal, y en el espacio entre vidas, de pronto él contacta con un ángel, dice Héctor, aquí hay un ángel, y yo, ok, muy bien. ¿Le dijo el nombre en algún momento de quién era? No recuerdo, la verdad. Ok. Pero me dijo, aquí hay un ángel, ¿no? Blanco y tal, y me dice esto, y me dice que mi hijo va a aparecer, que no me preocupe, que va a aparecer, me lo está diciendo tal, y yo escuchándolo, y me dicen, ¿por qué no crees? Y yo pensé que se lo estaban preguntando a él, ¿no? Entonces yo le dije a él, ¿y por qué no crees? Y me dice, no, ¿por qué no crees tú? ¿O era para ti el mensaje? El mensaje era para mí. Y para mí fue terrible porque me sentí tan mal. Casi como darte en claro, porque es como, ¿no? Okay, o sea, hay algo de duda en mí en esto que está ocurriendo y ya lo vieron. Okay. ¿No? Me sentí tan mal como un farsante, dije. Y ahí entendí, dije, Héctor, o te metes o te metes. O crees o no crees, sino para qué trabajas en esto, ¿no? Okay. Entonces yo lo escuchaba y me dijo, va a aparecer, me hace la pregunta que soy yo el que no creo, entonces me sentí tan mal, dije, caray, o sea, si hay duda en mí. Bueno, total que al final ya cuando terminó la sesión, le pregunto cómo estás, y me dice, no, ¿cómo estás tú? Como diciendo, después de lo que te acabo de decir, ¿no? No, hombre, terrible, ¿no? Total que, bueno, ya el tipo estaba feliz, o sea, de la cara del hombre desencajado, toda la familia estaba así cuando entré, porque su hijo, imagínate, tenía hijo secuestrado, y de pronto estar feliz, dije, este señor vio algo, pero no puede ser que esté tan feliz, dadas las circunstancias, ¿no? Dije, obviamente, si no fuera cierto, daría igual, ¿no? Con sus dudas, ¿no? El que estoy dando... O sea, como si hubieras encontrado una persona al llegar y una muy distinta claro. Ya después. Después ya no pude contactarlo, porque quedamos hablando después, y no nos hablamos. Yo le llamé, ya no lo encontré, nunca, los 2 teléfonos que yo tenía de él, nunca supe ya nada, se cuenta como si no hubiera existido el dato, ni la persona, ni nada, ¿no? Tampoco nunca fui a su casa, porque tampoco era tan cercana, pero ya no supe nada, ¿no? ¿Qué fue? No sé. Es que me recuerda a este caso de esos que de repente escuchamos, de que alguien se encontró con una persona o un lugar y después cuando regresa, busca a la persona, resulta que no existe, que nadie lo conoce. Sí, puede ser. ¿Pudiera ser ese caso? Que haya sido un mensaje directo de arriba para ti. Todos, si te fijas, todos tenemos mensajes de estos. Sí. Si le rascamos, todos hemos tenido un momento, yo he tenido como 5 en mi vida, o más quizá, que lo pongo a rascar bien, de eventos donde alguien se aparece, que de pronto ya no está ahí, o que te vino a echar la mano y ni te enteraste cómo,
Y son ángeles en realidad, son personas, pero son ángeles. Sí. A veces son ángeles, ¿no? Sí. Disfrazados quizá. Y yo he tenido varias historias que no puede ser, que alguien me lo enviaron. De alguna forma que tú puedes ser un ángel, un día. Un día cuando iba en Barcelona, iba a mi casa siempre por la misma ruta, siempre. Pero ese día decidí irme por otra, y en esa ruta donde me fui, había una señora mayor con la llanta ponchada. Y la ayudé, ¿no? Y la señora me quería dar un dinero, y dije, no, pues yo lo hice porque ya como a las 3 de la mañana o 2, y la señora quedó muy agradecida, ¿no? Bueno, pues ahí yo fui el ángel para esa persona. Te mandaron a esa ruta que tú no, por acá. que no utilizabas. ¿Verdad? Exactamente, vete por aquí, pues perfecto, me dejé llevar sin pensarlo, la verdad. Pero dije, wow, o sea, fíjate, yo le ayudo a esta persona, así como me han ayudado a mí en diferentes 1000 veces. Entonces, pues todos somos ángeles, ¿no? Todos al final de cuentas y las rascas, ¿no? Entonces, sí. Ha sido la vida que me he encontrado en este mundo. Mira, acabas de compartirnos esta historia, y hay algo que tú me contaste que me gustaría que lo compartieras con todas las personas que nos están mirando y escuchando también. Me parece muy interesante y creo que pues, va entrelazado, de un caso de furia en el volante que viviste en Guadalajara, de alguien que te iba siguiendo, sí. De lo que pasó. Compártelo, por favor, me parece interesantísimo. Sí, esto fue muy interesante, porque fue hace poquito, esto fue hace 4 meses, yo creo. Okay. Salgo muy tarde aquí, salí muy tarde, no había poca gente en las calles, y venía por una calle aquí en Guadalajara, en un cruce en el que yo tengo preferencia, ¿no? Pero la gente casi no sabe, no se ve muy bien el disco, y yo sí sé, pero la gente es muy raro que se dé cuenta. Y al atravesar esa, yo tenía preferencia, pues un coche tenía que frenar, ¿no? Y yo pasé, y el tipo se enojó mucho. Entonces me empezó a gritar desde el coche, y yo le hice la seña de que viera el disco. Tenía la preferencia. Ajá, y yo me seguí, ¿no? Y me empieza a seguir el tipo, acelera, ¿no? Era un Mercedes, me acuerdo, me iba persiguiendo, y yo lo traía atrás, eran como las 10, 11 de la noche, no había nadie en las calles, dije, problemas, ¿no? Y dije, bueno, pues me voy a frenar para ver qué quiere, ¿no? Mi idea era frenarme, ya sabía que se me emparejar, y decirle, oye, pues hay un disco ahí atrás, esa era la idea, ¿no? Uh-huh. Entonces me frené, me orillé, me alcanza, se baja el tipo, un tipo grande, así, gordo, enorme, y se acerca al coche. Yo bajo el vidrio para decirle yo mi explicación. ¿Se sentías miedo? ¿O sea, algún temor? Sí, okay. Dijo, la agresividad. Claro, okay. Pero dije, pues bueno, ni modo, ¿no? No quiere estar huyendo por las calles. Okay. Total, que baja el tipo, se acerca conmigo, y en eso me dice, se me queda viendo, perdón, discúlpame, y me da la mano, perdón, discúlpame, hasta luego, se subió a su coche y se fue. Y yo me quedé, ¿qué pasó? Evidentemente no fue por mi complexión, ¿no? Que se asustó. Yo lo vi y me quedé así, ¿qué pasó? Y el tipo se fue pidiendo disculpas y todo como atemorizado. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Vio algo? ¿No? Uh-huh. ¿Algo me está acompañando y vio? ¿O alguien? Sí, claro. Uh-huh. Dije, wow, qué calma. ¿Viajabas tú solo en el automóvil? Iba solo. Okay. Ya me fui a mi casa así como, ¿qué pasó? ¿Qué acaba de ocurrir aquí? ¿No? Uh-huh. Claro, dije, este señor, o sea, evidentemente me pudo haber hecho lo que sea, patear el coche, golpearme, sacarme, o insultarme de menos. No hizo nada de eso. Bajó y me pidió disculpas, él a mí, pero venía furioso. Cuando yo lo vi, de pronto su cara cambió como si estuviera viendo algo, o alguien. No sé si al lado, atrás, o no sé. Alguien me estaba protegiendo, ¿no? Sí. Quiero pensarlo, ¿no? Sí. A mí cuando me contaste esta anécdota, a mí me pareció algo sorprendente y más me convencí de que todos tenemos ángel de la guarda. Claro. Yo creo firmemente en eso. Claro. Yo no tengo la más mínima duda de que traes un angelote. Tu ángel estaba ahí junto a ti y el hombre lo miró. Se le manifestó a él, no a ti, pero se le manifestó a este hombre que iba furioso con toda la intención de agredirte. Claro. Quiero pensar que sí. Por algo ilógico, ¿no? Claro, y otra también muy parecida, muy rara, muy también parecida, cuando construyeron la carretera de Toluca, Guadalajara, la vía corta hacia México, Morelia. Tenía poco tiempo de haberse construido, y yo había ido a Puerto Vallarta con dos amigas a ver unos terrenos de ella, y veníamos de regreso en la carretera, 3 de la mañana, y de pronto se apaga el coche, se muere la batería, pero no nada, ni para cargarlo, no, yo no llevaba cables, nada, pues a mitad de la carretera, todavía casi no estaba transitado, entonces no pasaba nadie, a 3 de la mañana, un frío espantoso, entonces nos frenamos ahí, yo con un miedo, dije, ¿qué vamos a hacer aquí?
Apenas estaban los teléfonos, ¿te acuerdas del que abrías el stand? Sí. Que casi el celular lo usabas, lo vendías cuando ibas a hablar. O sea, porque te cobran los minutos. Sí, era otro tema. Y larga distancia, carísimo. Ajá. Y no había batería. Ellas todavía no tenían celular, o sea, estamos hablando hace mucho. Yo tenía el mío, no estaba cargado y no había batería. Todo apagado el coche. ¿Qué hacíamos allá a las 3 de la mañana? Una medio pendiente. Y en eso, de pronto atrás, ¡pum!, unas luces de un coche como a 500 metros que se venía acercando poco a poco. Dije, nos van a robar, nos van a saltar. O sea, yo pensando lo peor, las chicas estaban súper asustadas y dije, no, aquí va ya lo peor, ¿no? Total que se acerca hasta que queda atrás de nosotros, ¿no? Y entonces cojo un bastón que estaba en el coche y dije, no se bajen, me bajo yo. Tranquilas, no sé qué, me bajo yo con todo el miedo del mundo. Y bajo con el macho protector. Sí, claro, en ese momento no quedaba de otra. Y salí con el bastón, dije, a ver qué pasa. Y sale un tipo de una camioneta viejísima, muy vieja, así, destartalada, ¿no? Así va. Y entonces ya nos vemos los dos y me dice, es que mi coche se descompuso, me dice él, ¿no? Sabe su cajuela, su cofre, pues se descompuso mi coche. Y yo, pues el mío tampoco, no tengo batería, ¿no? Y me dice, no, yo tampoco tengo cables y tal. Pero veo que en su cinturón trae el mismo teléfono que yo, el mismito. Okay. Entonces le digo, oye, ¿tu teléfono tiene batería? Sí. ¿Me le prestas tu batería para hacer una llamada? Me prestó su batería, hablé y ya nos mandaron a grúa, porque en ese momento esa compañía tenía un servicio de grúas. Pues ya, estoy en aproximadamente tal kilómetro, perfecto, ahorita le mandamos una grúa, le regreso su pila, la pone y su coche enciende. Ya encendió mi coche. Ya voy, gracias, hasta luego. Ya se va su camioneta. Y dije, no puede ser. ¿Qué tipo de seguridad sabía que se lo apagara el coche en el mismo tramo de bajada, que se aproximara a mí, solo para prestarme su batería? Y en cuanto haces la llamada, enciende su automóvil. Exactamente. Dije, este fue un ángel que nos enviaron, así, te lo juro. Yo decía, no puede ser. No sé si era ángel mío o de las chicas, no sé, ¿no? La cuestión es que nos mandaron a alguien ahí. Dije, no puede. O sea, esto es. Y eso lo guardo, lo atesoro tanto ese momento, porque digo, no puede. Ahí es cuando dices tú. No hay coincidencias, no hay casualidades. Alguien de arriba siempre nos está cuidando. Incluso todavía se hace más fuerte que la del coche aquel. Pero esta, dije, wow, o sea, no puede ser. ¿Cómo se dieron las cosas? No puede ser. Después ya llegó la grúa y ya nos llegó. Oye, Héctor, y después de estas cosas que estás comentando, que estás compartiendo, que obviamente son ayudas de arriba, ¿aún de repente te surgen algunas dudas? Yo creo que es muy humano, ¿no? Yo creo que también se vale. O sea, se vale, lo comparto con todo el público, porque seguramente hay gente que de pronto deja duda o tiene sus dudas. Yo creo que es muy humano. También me ha pasado. Y tal vez mucha gente de los que nos están escuchando ahorita o que nos están mirando se estén identificando y están recordando, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello. Y a final de cuentas, eso es parte del objetivo de este podcast, de los mensajeros. Ayudar, poner un granito de arena para el despertar de conciencias. Claro. Y no tienes que ser, yo no soy una persona santa, ni mucho menos, claro que tengo muchos errores terribles como cualquier otro. Es decir, no tienes que ser una persona santa porque te pertenece a un ángel de esta manera, yo una persona normal, pero te están protegiendo seas quien seas. Sí. Eso es lo importante, ¿no? Pero tendrás todos los errores, no tienes que ser perfecto para estar protegido por la divinidad, claro que no por lo que eres divino, claro que no. Una persona normal y pasó eso, digo, a lo mejor era ángel de las chicas, no era mío, no sé, ¿no? La cuestión es que alguien estuvo ahí y eso es lo que hay que atesorar. Y yo creo que, como dices, todos hemos tenido un momento así. Sí. Todos, en el que si le rezas un poquito, hay de estas cosas. Yo siempre le pregunto a los pacientes, oye, ¿tu mamá se comunicó contigo cuando falleció? Fíjate que si un día iba en el coche y escuché una canción que la que... Entonces, sí hay estas cosas. Lo que pasa es que a veces son muy racionales, ¿no? También ser racional, también tiene su parte positiva, ¿no? No existir la ciencia, sino... Pero también hay que estar abiertos a estas cuestiones. Sí. Y quizás muchas de las personas que lo están mirando ahorita o escuchando, les han ocurrido muchas cosas de ese tipo, muchas vivencias, pero no les encuentran explicación. O dudan. Dicen, ¿no? ¿Perdón? O pueden decir que es una coincidencia. Está bien, pero bueno, yo lo veo. Esperemos que todo esto que compartimos con ustedes y lo que van a seguir escuchando en los programas que siguen, todos los episodios, que esperamos durar mucho tiempo con este podcast de los mensajeros, que les ayuden, que les hagan entender lo que están viviendo. Quizás muchas personas estén despertando su conciencia, pero no lo saben. Están confundidos por lo que están viviendo, lo que están experimentando y por la programación mental que traen desde pequeños también. No porque es malo, lo que decíamos al principio, no porque es malo, no con mi religión, con la programación que tienes. Tú lo dijiste hace rato con la hipnosis de los niños.
son inocentes, son puros, todavía no tienen prejuicios, los aprenden de nosotros los adultos. O sea, ellos están inocentes, están más, como son pequeñitos todavía, están más apegados al reino de arriba, a otras dimensiones, a otros lugares. ¿Okay? Ya cuando somos adultos vamos llenando muchísimo nuestra mente, nuestra vida de prejuicios y de muchas cosas que más que unir y ayudar a la humanidad, afectan y hacen que nos vayamos alejando, que nos vayamos aislando de la misma humanidad, que al final de cuentas todos venimos de donde mismo, de la misma fuente. Que no lo creamos de esa forma, pues ya es cuestión de cada quien. Pero, pues señores y señores, de esto se trata el programa, el podcast Los Mensajeros. De este tipo de temas que vamos a tratar con usted, con la gente que nos visite, para darles mensajes positivos a todos ustedes, ayudarles a despertar conciencias, ayudarles a entender más lo que les esté pasando, porque no sé si te pasó, a mí me pasó cuando empezó mi despertar espiritual. O sea, yo también, igual que él, crecí en una familia católica y no está peleado para nada. O sea, puedes seguir yendo a tus ritos de la iglesia a la que asistías desde niño, pero ya se mira desde un punto de vista diferente, porque yo sentía que estaba traicionando a la iglesia, cuando empecé a ver las cosas desde el punto de vista espiritual. Y mucha gente no entiende. Una cosa es la religión, otra cosa es la espiritualidad. Así es. La mayoría de las personas son religiosas, van a las religiones, y muchas personas, o sea, pueden tener a lo mejor, de repente captan algo, mensajes, y son muy intuitivas o ven señales, pero se lo comentan a su líder espiritual de cualquier denominación religiosa, se lo comentan, y resulta que ellos estaban seguros de lo que estaban escuchando, de lo que estaban viviendo, y quizás decían, me habló un ángel de la guarda, me habló un ser superior, me habló un arcángel, me habló un ángel, pero van con su líder espiritual, el líder espiritual, como no ha tenido vivencias de ese tipo, les dice, no, es el diablo, es el enemigo, es esto, es lo otro. ¿Y qué pasa con esa gente? Le creen a él. Entonces, la mayoría de la gente, desde mi punto de vista, la mayoría de la gente que está en las religiones, siguen al líder religioso, no siguen el mensaje de arriba. Bueno, ese es mi punto de vista. De hecho, cuando yo vivía en España, recuerdo que todavía estaba en este tema de ir a los lugares marianos, donde aparece la Virgen, etc. Sí. Fui miembro de la adoración nocturna en el Tibidabo, ahí en Barcelona. O sea, muchas cosas estaba metido, pero me enamoré en ese momento de una musulmana. Y claro que las personas, no, o sea, no puede ser, y me casé con ella. Sí, ¿no? Se te echaron encima. Ajá. Okay. Claro que era una parte de ser chino, pero eso que dices, o sea, pues bueno, ahí el amor, ¿qué tiene que ver, no? Y tengo una hija maravillosa, hija de un católico, ¿no? De formación, y una musulmana. Y está bien, es una mujer maravillosa, ¿no? Que le doy un cariño y un respeto, por supuesto, por la madre de mi hija, aunque ya no estemos juntos, ¿no? Uh-huh. Pero lo que voy es que, pues también estaba abierto a eso. Si hubiera seguido la cuestión de que me decían la religión, no te puedes casar con una musulmana, a lo mejor no está. Antes cuando estaba muy clavado en eso, jamás me había pensado en casarme con alguien, ni siquiera que fuera cristiano, ¿no? Uh-huh. Pero te digo, es absurdo, ¿no? Entonces, efectivamente, como dices, la religión se divide, ¿no? No es más. Entonces, yo prefiero la parte espiritual. Claro que hubo un duelo, claro que sí hubo un duelo. Claro que yo también sentía que estaba traicionando, pero puedo convivir con las dos, puedo ir a una misa hoy y no pasa nada, puedo ir a una mezquita perfectamente, no pasa nada, no estoy traicionando a nadie, Dios sabe perfectamente. Al final de cuentas, el objetivo de las religiones es el mismo, es arriba, es la fuente. Lo distorsionamos los humanos, lo acomodamos todo a nuestras conveniencias, a nuestros intereses, claro. Desafortunadamente. Antes de terminar con este primer episodio de Los Mensajeros, me gustaría que nos hablaras un poquito de tu libro. Sí. Bueno, este libro surgió justamente es un libro que en principio hice para mi hija. Son cuentos infantiles, pero tienen un toque espiritual, ¿no? Son 12 cuentos espirituales, ¿no? Que hablan con animales y con seres de otros mundos, tal. Pero es la fuente, el punto. Pero ese punto espiritual tiene que ver también con lo que hago. O sea, está influenciado, por supuesto, en todo lo que he visto con pacientes, en la hipnosis regresiva, en reencarnaciones, en el mundo espiritual. Entonces, es un libro que hice con todo el cariño para mi hija, pero obviamente abierto para todos. Ya está de venta en Amazon, lo ven en Amazon, se llama Desde la Luz. Desde la Luz. Desde la Luz, cuentitos de otro mundo, ¿no? Desde la Luz, autor Héctor Vera. Ya ponemos el libro por ahí. Sí. Y es un libro que dice, son 12 cuentitos espirituales, para también despertar en el niño esta conciencia del mundo espiritual. Es muy amplio, ahí está habla de animales, creo que está muy bonito. Sí, yo tuve la oportunidad de leerlo y la verdad es maravilloso para leérselo a nuestros hijos o nuestros nietos, quienes ya tenemos nietos, por supuesto. Sí, es una forma de
adentrar a nuestros pequeños en el mundo espiritual. Así es. Sí. Es ese, y ya estoy planeando otros cuentitos por ahí. Eso te iba a preguntar si tenías planes de publicar claro, más libros. Temas, y a lo mejor estoy planeando uno que tenga que ver más con las experiencias en las regresiones, que también es un tema enorme, lo que pasa es que lleva más tiempo, ¿no? Pero de entrada pues pueden ver ahí más o menos cómo va, por dónde va el asunto del mundo espiritual para niños, ¿no? Para que están muy aterrizados los niños para que vean, ¿no? Son cuentos que puede leer cualquiera y se aplica a cualquier creencia, porque no está hablando ahí de nada en especial, ¿no? Son simplemente cuestiones de luz, de cuentitos, de amistad, de resiliencia, ¿no? De empatía. Héctor, ¿algo más que te gustaría compartir con las personas que tal vez no te haya preguntado o que digas, me gustaría decirles esto de lo que hago, de la hipnosis o de cualquier tema? Estamos aquí de paso, todos tenemos una misión y un mensaje, pero ábranse. Hay una pregunta muy importante que mucha gente no se hace ni en la vida, y es difícil de contestar. ¿Cuál es la misión de tu vida? Más allá de lo que te dedicas, ¿cuál es la misión de tu vida? Puede ser que coincida, un médico a lo mejor su misión es lo que trabaja, pero hay quien no, hay quien trabaja en una tienda y su misión es otra. Entonces, aquí el mensaje es, encuentra la misión de vida y tampoco te preocupes si tienes 20 años, 30 años, 40 o 50 y según tú no lo has encontrado, porque ya aparecerá. A mí me llegó a los 40 años cuando empecé con esto, por ahí. Entonces no te apures, va a llegar, pero déjate llevar. Esa es la cuestión. ¡Wow! ¡Qué bonito mensaje! La verdad es verdad. No importa la edad, y bueno, yo sí me incluyo en ese grupo, de que de repente a cierta edad que empiezas con tu despertar espiritual y como que no te la crees, o no te sientes merecedor. A mí me pasó, de cuando empecé con la crisis de la religión y la espiritualidad, afortunadamente ya pasó, pero estoy seguro que muchas de las personas están pasando por eso. Y máxime que desde mi punto de vista está habiendo un despertar espiritual a nivel global. La gente está acercándose más al mundo espiritual, alejándose un poco de la religión, de la cerrazón de las religiones y abriéndose. Entender que en la espiritualidad aceptamos todos los credos, todas las corrientes de pensamiento, no rechazamos. Cada quien, ahora sí que como dijo el Divino Maestro, ¿no? En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, es cierto, o sea, podemos estar Héctor en una habitación y yo en otra, pero no quiere decir que tengamos que estarnos atacando, estarnos golpeando, estarnos diciendo, lo mío es lo bueno y lo tuyo no, yo soy el que estoy salvado, tú eres un pagano y te vas a condenar, te vas a ir a no sé dónde, ¿no? Cada habitación es de la casa del Padre. Puede ser el budismo, el chamanismo, las plantas sagradas, puede ser la hipnosis regresiva, lo que ustedes quieran llamar, a lo que se dediquen, lo que más les llama la atención. En la espiritualidad, es una analogía que a mí me gusta compartir. Yo puedo estar en una habitación y puedo abrir otra habitación y mirar lo que hay, tratar de entenderlo, quizás no lo comprenda completamente, pero me llama la atención y trato de compaginarlo con 2 o 3 o 4 habitaciones. Va a haber habitaciones de las que cuando abro la puerta, a mí no me convence, no me gusta, no es lo que alimenta mi alma y no pasa nada. Yo me quedo con mi habitación. Pero hay personas, y aquí es donde vamos a decir que las mentes más cerradas, viven en una habitación, determinado credo, y sabe poquito o abre poquito una puerta de esa misma mansión del Padre, y aunque es algo bonito, dice no, porque mi religión me dice que no, que todo lo demás es malo, nomás lo mío es lo bueno. Y solitos se cierran. Eso es ser religioso. Ser espiritual es entender que todas las habitaciones son de la casa del Padre, y aunque en todas haya conceptos filosóficos o teológicos o de cualquier tema, aunque no los comprendan, son del Padre, nos llevan allá. Los humanos distorsionamos todo esto, distorsionamos los mensajes, o al menos eso es lo que yo pienso, Héctor. Sí, creo que esto es un camino. Yo siempre cuando la gente se clava específicamente en una cosa, la que sea, puede ser una religión o puede ser una planta, ¿no? Y digo, imagínate que vas de aquí a México y vas por un restaurante que te gusta mucho, ¿no? Porque la pasta está muy buena. Pero pues tienes que ir tu camino, entonces se queda en ese restaurante comiendo esa pasta. Pues hay otros lugares, ¿no? Prueba. Está bien, no te claves. Conoce y sigue tu camino hasta donde y ve conociendo de todo. Un día regresarás a esta, está bien. Un día quiero pasta, perfecto, ¿no? Hay muchos caminos, como dices, para llegar a un sitio. Detrás del telón, todo es lo mismo, ¿no? Llámale como sea. Puede ser a través, como dices, de las plantas, puede ser a través de la meditación, puede ser a través del budismo, de la religión, sí, del yoga, del libre pensador, como quieras, ¿no? Del agnosticismo, del que quieras, no pasa nada. Todos vamos a llegar a un lugar, si es que todos vamos a llegar ahí. Te das cuenta que cuando es que cuerpo, ya no serás mexicano, o español, o americano. Serás
tú recuperas tu conciencia, tu esencia, y ya no serás de ninguna nacionalidad. Por eso es tan absurdo estos pleitos que tenemos nosotros somos humanos aquí. Pero bueno, ya es el mensaje. Sí. Bueno, pues señores y señores, esto es más o menos de lo que va a tratar el podcast de los mensajeros. Vamos a tener mediums también, vamos a tener gente que hable de yoga, de meditación, diferentes temas, repetimos, relacionados con la espiritualidad. ¿Qué le parece? ¿Le gusta? Esperamos que así sea. Que le agrade completamente, es para gente de mente abierta y receptiva. Y la siguiente semana vamos a traer un episodio sumamente interesante. Cada semana va a ser una persona distinta que nos va a estar acompañando. Gente que tiene vivencias maravillosas, porque al final de cuentas, regresando un poquito a lo que mencionaste, y lo hemos escuchado muchísimo, está súper trillado. Cuando nos vamos, no nos llevamos nada material, nada físico. Nos llevamos las vivencias, los conocimientos adquiridos, y eso nos ayuda a evolucionar espiritualmente, a ir progresando. Así que señora, señor, nosotros lo que queremos con este podcast es compartirles precisamente esto. Historias, experiencias, vivencias que ayuden en su despertar espiritual. Y esperamos contar con su compañía cada semana. Esto es Los Mensajeros, mensajes de amor, de paz, de consuelo, de esperanza. Y nuestro eslogan, a mí me encanta. A mí se me hace muy precioso. Mensajes que alimentan el alma. ¿Algo quieres agregar antes de despedirnos? Sí, ¿sabes qué? Sí, algo que debo de preguntarle. A la gente que quiera contactarte, que esté pensando que voy a intentar la hipnosis regresiva o voy a ir a terapia con Héctor, ¿cómo te pueden contactar? Hay una página que se llama hipnosisregresiva.eu. ¿EU? EU, sí, porque cuando la abrí todavía en España, entonces. Ok. Teléfono 33 189 154 con la clave más 52 de México. Y ¿qué más? Pues un correo podría ser info@hipnosisregresiva.eu. Ahí en la página viene toda la información, o este teléfono, o en las redes, también estoy en las redes de Facebook como Hipnosis Regresiva, y en Instagram también, TikTok. Perfecto. De todos modos, vamos a poner los links ahí abajo. Vamos a ver la revista. Claro que sí. Bueno, pues Héctor, muchísimas gracias. Y vamos a confiar en que este podcast dure muchos años, que la gente nos apoye, que les guste y que cada semana estén con nosotros. Claro que sí. Bienvenidos y aquí nos estamos viendo. Gracias a todos por el favor de su atención, donde quiera que se encuentren. Deseamos se encuentren, valga la redundancia, muy bien. Espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Gracias por el favor de su atención. Con permiso. Los mensajeros. Mensajes que alimentan el alma.